Bienvenidos, bienvenidas a este espacio del universo del talento. Este es un espacio que creamos y que hoy es nuestro primer episodio y fue creado por Insight Talento Humano para todas aquellas personas, directivos, responsables de equipo que quieran transformar las empresas en organizaciones conscientes, en organizaciones excelentes. Y para ello tenemos que trabajar lo más importante dentro de todas las organizaciones y son las personas. Mi nombre es Cristina Rodríguez, yo soy cofundadora de Insight Talento Humano y hoy estamos invitando a una talentosa magnífica que ella es consultora asociada con formación profesional en trabajo social y especialización en gerencia del desarrollo social. Además es coach ejecutiva y coach en alineación de equipos de alto desempeño de ICT, coach internacional. Ella lleva más de 20 años acompañando a las empresas en procesos de gestión humana. Bienvenida, ella es Glenia Palacios, nuestra talentosa de hoy. ¿Cómo estás, Glenia? Hola Cristina y hola a todos a quienes nos escuchan en este espacio que esperamos que sea pues como de su agrado. Muchas gracias, Glenia. Estamos encantados de tenerte aquí. Además, que Glenia es parte de nuestro equipo. Ella forma parte de la familia Insight. Entonces, me encanta, estoy encantadísima de que tú seas nuestra primera talentosa de este espacio del universo del talento. Bueno, este espacio se llama, el episodio de hoy se llama El liderazgo de la teoría a la acción consciente. Ese título me encantó. Porque es que, Glenia, nosotros vemos hablar de liderazgo por todas partes, ¿verdad? Vemos formaciones de liderazgo, vemos montones de libros de liderazgo, vemos por internet lo que tú quieras acerca del liderazgo, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es el liderazgo? Más allá de la teoría, ¿qué es ese liderazgo? ¿Cómo se respira? ¿Cómo se vive desde ese liderazgo? Cuéntanos un poquito tú cómo lo vives. Sí, pues como tú lo dices, el tema de liderazgo eh, está por todos lados, está en las organizaciones, está en los equipos y pues no es gratuito ese movimiento que tiene hablar de líderes o hablar de liderazgo. Y pues haría como una primera precisión y es que pues ese boom y esa necesidad de entender que ese liderazgo no es de ahora. Nosotros estamos hablando de que siempre hemos tenido la posibilidad de, en las organizaciones, en los entornos sociales, preguntarse quién es un líder y la famosa pregunta si se forma o si se nace. Y desde el inicio de esta pregunta que inicia desde los emperadores, cuando las sociedades se preguntaban qué era lo que tenían en particular estos líderes, entonces daban, le atribuían como poderes especiales a estas personas. Entonces haría esa primera distinción y es que ahora hay una gran necesidad del ser humano y de las organizaciones de entender más sobre el liderazgo. Sin embargo, es una pregunta que la humanidad se ha hecho desde hace rato. Sí. ¿Qué ha cambiado de una manera significativa? Como para responder a tu pregunta, y es que el liderazgo que hoy está queriendo emerger es el autoliderazgo. Es la pregunta de cómo yo me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo. Mm. Anteriormente, digamos, el liderazgo era como una mirada hacia afuera y si ustedes revisan un poco la bibliografía que hay sobre liderazgo, se habla de seguidores,
se habla de persuadir y estas palabras ya no vienen al lugar. En organizaciones, como tú lo dices, que quieren posicionarse o quieren por lo menos transitar desde otro lugar y es sobre el liderazgo consciente. Entonces, el líder de hoy es una persona que se está preguntando cómo él puede contribuir a ese propósito organizacional y también otro elemento que ha cambiado, alineado, armonizado con su propósito individual, que era quizás una desconexión que antes se daba, donde el liderazgo y el propósito de la organización eh, estaban allí, pero como que había un desconocimiento, era invisible porque era que la persona se movía y cuál era su propósito individual. Entonces yo diría eso, personas que se preguntan cómo contribuir desde otro lugar en las organizaciones o en los entornos donde se estén moviendo, y desde un lugar de conciencia distinto. Tú dijiste algo muy interesante y es que el punto de partida es la autoconciencia. Pero supongamos que yo como líder esté pensando o como responsable de un equipo, yo esté pensando que lo estoy haciendo bien, que yo lo estoy haciendo bien, sin embargo, sin yo saberlo, mi equipo piensa otra cosa completamente diferente. ¿Cómo puedo yo darme cuenta o arrojar esa mirada para poder detectar esos vacíos cuando yo en mi conciencia creo que lo estoy haciendo bien, pero resulta que no es así? ¿Cómo puedo dar una mirada hacia mi forma de liderazgo para poder detectar esos vacíos? Sí, pues si esa persona o ese líder se está haciendo esa pregunta que tú acabas de plantear, es un buen inicio. Es un buen inicio porque seguramente en este mundo tan apurado, en este mundo que va a una velocidad vertiginosa, pues algunos líderes están ensimismados en el cumplimiento de los indicadores, de los resultados o de lo que yo denomino lo transaccional. Entonces, ni siquiera se están preguntando eso. Entonces, yo creo que lo primero es resaltar que si ese líder ya se está preguntando eso, pues va por buen camino. Ujú, La, el ejercicio que tiene que hacer el líder es no dejarse de preguntar eso. Entonces, hacerlo de una manera permanente y como yo lo denomino a veces, soltando, desprendiéndose del personaje que ha defendido durante toda su vida, porque muchos de nosotros, pues sí, quizás nos acercamos a esas preguntas y no vamos con una mente abierta de querer encontrar cosas que quizás no nos gustan. ujú. Entonces, yo creo que ese ejercicio de preguntarse debe estar acompañado de despersonalizarse, de no defender el personaje que él ha sido, aunque desde ese personaje incluso haya sido exitoso en una organización o en un proceso o liderando una unidad de negocio. Ujú. Creo que también es fundamental que los líderes hagan esas pausas en nuestros entornos organizacionales y en el mundo general, ver una persona que está en silencio, que está como en un ejercicio de introspección, es como igual a que está desocupado o perdiendo todo el tiempo. Y yo invito a los líderes a que incluso no sean saltarines en sus agendas de trabajo. Ujú. ¿Qué es eso de saltarines? De 8 a 9 una reunión, de 9 a 9 y media otra, y en las 10 tengo un ejercicio con el equipo de esta y esta manera, medio almuerzo, al mediodía o a la hora que se acuerden. A veces tomar algo para el cuerpo, Sí. porque el cuerpo también hay que alimentarlo, y en la tarde tienen una agenda igual. Entonces, otra cosa que puede hacer el líder para conectar con esa sabiduría interna de dónde va, de dónde está, de cuál es su contribución en el equipo, en la organización, es no tener agendas saltarines. Tú terminas agotado, agobiado,
sin lograr como depurar qué fue lo que pasó en la anterior reunión y cómo me voy a preparar para la siguiente. Y preparar, también lo digo mucho en los espacios, preparar la próxima reunión no es desde el interés de qué es todo lo que les tengo que decir y vaciar la vasija que tienen que hacer esto, que tiene que pasar esto, sino que un líder es un líder que escucha Ujú, más que el que habla. ujú, Entonces, este líder que se está preguntando permanentemente dónde va, que se permite detenerse, todos los días detenerse, de abrir conversaciones, las que yo llamo conversaciones que aparentemente son triviales, y preguntarle a sus colaboradores o pares. Eso requiere obviamente mucho coraje, mucha valentía, porque muchos de nosotros, quizás desde el ego, cuando hacemos esas preguntas, lo que queremos es que nos validen todo lo bueno que creemos que tenemos. Entonces, yo creo que también sería interesante que estos líderes que se están ocupando por moverse de una manera distinta, se acerquen a ese colaborador, a su coequipero. Ojalá incluso que se exponga frente a una persona con el que desde algún lugar él sienta que no tiene simpatía o que no resuena, algo que no coinciden en criterios, porque eso va a permitir que veas otra cosa, que tú quizás por tu ego, por tu deseo de simplemente de reconocerte que todo está bien, pues puedas abrir la escucha. ujú. Entonces, yo diría como que esas cosas serían interesantes que el líder haga. Ir hacia adentro, detenerse, no parar de hacerse preguntas, cómo lo puedo hacer de una manera distinta y conectar con el otro en Excelente. conversaciones que puedan exponer. Excelente. Y aquí, por ejemplo, yo en la universidad aprendí que el equipo es un termómetro para tú saber cómo lo estás haciendo. O sea, ¿quién mejor que el equipo puede dar fe de esos vacíos que puedes estar teniendo? Además que dentro del mundo del liderazgo, si tú quieres saber cómo es la calidad de un líder, mira la calidad de su equipo. ¿Tú qué piensas acerca de eso? De que la calidad de un líder se puede medir por la calidad del equipo y de que el equipo realmente es el termómetro para saber qué tan bien lo está haciendo ese líder o qué vacíos tiene. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo y creo que lo hemos leído muchos que estén interesados en el liderazgo, que como que el liderazgo de esa persona se mide en la capacidad de que no necesite al líder. O sea, que el líder sea capaz, que el equipo sea capaz de autogestionarse sin la presencia del líder. Entonces, yo creo que la capacidad de que el equipo resuelva, de que autogestione, de que no se encuentre, no se sienta perdido y huérfano cuando el líder no está allí, da cuenta de que efectivamente ese líder, en vez de crear una dependencia, una codependencia, gracias a su direccionamiento, conocimiento o experiencia, lo que ha hecho es empoderar a su equipo. Entonces, yo creo que esa es la luz del líder, o sea, la luz del líder es la capacidad que tiene ese equipo para resolver lo que tiene que resolver. Y eso requiere humildad del líder, porque también el modelo tradicional del liderazgo, las teorías tradicionales del liderazgo, incitaban, movían mucho a que el líder, la manera como acompañaba y como inspiraba a sus, no sé si la palabra inspirar la utilizaban en esa época, era, pues, ya dirigiste, ya controlaste, ya diste la instrucción, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y hay hoy otros procesos que realmente sí dan cuenta de un liderazgo donde realmente el equipo sea el que aparezca y que el líder sea simplemente un miembro más de ese equipo
donde entra y sale en la medida que sea requerido, pero requerido no desde la insuficiencia y necesidad del equipo, sino desde que pueda dar su mirada, como la podría dar cualquier miembro del equipo. Qué bonito eso. Imagínate que yo tuve la oportunidad de conocer a la influencer número uno en talento humano en Latinoamérica y a mí me impactó la calidad de ser humano que solamente transmite ella con su presencia. Hubo algo que a mí me dejó, o sea, impactadísima. Ella decía que una de las principales fortalezas que puede tener cualquier ser humano y cualquier líder es la vulnerabilidad. Ella decía, sí, así como lo oye, la vulnerabilidad siempre ha sido tomada como una debilidad. Y ella dice, es un superpoder. Y a veces los líderes, por su mismo ego que podemos llegar a tener todos los seres humanos, de vernos dentro de la pirámide organizacional como un cabeza de equipo, no mostramos esa vulnerabilidad. Y con esta mujer yo aprendí que la vulnerabilidad es un poder impresionante porque te permite generar esa conexión de humano a humano. Eso para mí fue algo impresionante. Y lo que tú estás diciendo, que para yo poder generar esa conexión y poder generar ese acercamiento eh, eh, fuerte y sólido con el equipo, yo tengo que apelar a la humildad y yo a la humildad le añado la vulnerabilidad como superpoder. Entonces estamos aprendiendo cosas que antes no habíamos contemplado bajo ningún concepto. ¿Tú recuerdas cuando se hablaba de que el líder o el responsable del equipo estaba aquí y el equipo estaba aquí? ¿Tú cómo consideras que funciona ahora ese estatus, ese organigrama? ¿Cómo lo ves a día de hoy? ¿Ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Sigue igual? Pues mira que cuando yo voy a preparar un taller y coloco en el Google Imágenes, coloco la palabra liderazgo, todavía aparecen las imágenes tradicionales, aparecen imágenes como un bombillo gigante con mucha luz y otros bombillitos pequeñitos atrás, o aparece una silueta graficada como con el direccionamiento y otras personitas atrás. Entonces, traigo esta referencia porque me llamó mucho la atención cuando yo trato de organizar o preparar espacios para hablar sobre liderazgo, que todavía vengan esas imágenes predeterminadas en Google. Hoy podemos estar hablando de que no hay una posición lineal, o sea, no va nadie delante de nadie. El líder es una persona que yo lo llamo más como por un sentido de organización y operativa de las empresas, pues lo ponen en el organigrama en ese punto. Pero ya lo dice Frederic Laloux en su libro Reinventando las organizaciones, que hoy las organizaciones y las organizaciones del futuro estarán invitadas a que sus estructuras sean mucho más planas y que simplemente las personas entran y salen a necesidad del propósito de la organización. Y cuando digo entran y salen no es de la estructura, sino que entran a liderar ese proceso en la medida que puede que no sea el que mejor gane en la organización, puede ser que no tenga ningún cargo de poder o de autoridad dentro de la organización, pero es el que más sabe sobre esa línea de negocios que se está intentando sacar, o es el que tiene una experiencia adicional, o es el que ha creado una cohesión en ese equipo y consideran que es importante más que otras cosas. Entonces, ese es el futuro que viene. No creo que las organizaciones lo estén viviendo hoy, precisamente por esa palabra que traes de vulnerabilidad y la que ya mencionábamos de humildad. A mí me cuesta a veces creer, pero yo creo que muchos de nosotros no vamos a asistir en su totalidad al nuevo liderazgo en las organizaciones, porque muchos de nosotros que no nacimos
en un liderazgo tan natural, tan orgánico, en un liderazgo más suelto, menos jerárquico, nos está costando ir a un proceso de co-creación con tu equipo o con otros equipos y soltar el deseo de que la agenda que tú te llevabas planeada sea la que se dé. Entonces, creo que las organizaciones que se lo están preguntando van en muy buen camino. Creo que pocas organizaciones, y Freddy Laloux lo menciona, pocas organizaciones se encontró él en el mundo que ya lo hagan de una manera natural. Y como empezó este espacio, lo reafirmo, porque esto es un proceso de autoconciencia, esto no es para afuera, esto no es esperando a que la estructura cambie, ni que mi jefe cambie, ni que las formas cambien, ni que me aumenten el salario. Esto es, tú te has preguntado cuál es el legado, la huella, la contribución que quieres dejar en esa organización, así vayas a estar por corto tiempo o o en esta organización donde por alguna razón tú estás atascando, creando fatiga, cansancio, tensión, violencia, porque las violencias se dan y no son violencias físicas, las violencias atencionales, las violencias psicológicas cuando te disminuyo, cuando te ignoro, cuando no te escucho, cuando te minimizo. Entonces, creo que vamos por buen camino, pero que apenas estamos al inicio de la ruta. Estamos al inicio de esa apertura de esas nuevas conciencias, pero ya hemos avanzado algo, a diferencia de cómo veíamos el liderazgo de las organizaciones hace 5, hace 10, hace 15 años, que muchas de estas nuevas metodologías y estrategias eran inimaginables. Y hoy ya las consideramos, al menos aunque todavía no sepamos bien cómo ejecutarlas. Porque, por ejemplo, te quería hacer una pregunta. Suponte, porque he visto muchísimos casos, y aquí en España, yo vivo en España, Glenia está en Colombia. Aquí en España, por ejemplo, he visto muchos casos en los cuales el líder está en su posición de responsable de equipo porque tiene todas aquellas habilidades cognitivas y operativas, transaccionales, como tú le llamas, operativas, para cumplir ese rol. Pero yo siempre he considerado que para tú ser responsable de un equipo tienes que tener la dimensión operativa, pero también la dimensión humana. Entonces veo que estos líderes se encuentran con que la dimensión operativa está cubiertísima, pero tienen un shock cuando ven que tienen que trabajar una dimensión humana y no saben cómo hacerlo, no tienen herramientas comunicativas, entonces a la hora de interactuar con el equipo ven esos vacíos y se nota en ellos y ellos mismos lo notan. Si un líder de estos, por ejemplo, un responsable de equipo de estos, ven esos vacíos que ellos tienen porque no tienen las herramientas, nunca las han adquirido, su rol operativo está cubierto, pero su dimensión humana no. ¿Qué podemos aconsejarles para que ellos piensen a sembrar esas herramientas? Yo sé que es todo un mundo de liderazgo, el líder se hace y tiene que cultivar, o si quiere alcanzarlo, debe empezar a cultivar herramientas, que todo es aprendible. A mí me encanta porque Margarita Pasos, perdón, que es una de mis mentoras favoritas, ella dice, todo es aprendible, absolutamente todo. Entonces, ¿qué podemos darles o dejarles, irles dejando a ellos en estos últimos 5 minuticos como herramientas que puedan ir poniendo ellos en práctica para poder empezar a dar esos pequeños pasos? ¿Y qué consejos les darías para que pudiesen ir evolucionando y escalando más hacia ese líder inspirador que muchas veces ellos quieren alcanzar a ser en algún momento? Y te lo comento porque muchos de ellos en algún momento me lo han comentado. Me encantaría ser un líder inspirador, pero no sé cómo. ¿Qué consejos les darías? Eh, eh, bueno, a mí la palabra consejo a veces pues me genera un poco de escozor porque el primer consejo es un anticonsejo y es pregúntate
cuál es tu legado, tu ADN, tu sello personal. Entonces, por eso es un anticonsejo, porque cada persona tiene su nota musical. Entonces, lo primero, encuentra tu nota musical, encuentra tu nota musical, que esto rompe un paradigma y es el anterior modelo homologaban, todos bien junticos, bien igualitos, que nos parezcamos y pertenecemos al área de producción, de compras, de contratación, de mercadeo, ojalá todos nos parezcamos. Entonces, uno es que el líder se pregunte cuál es su nota musical. Em, lo segundo diría que sea un líder que se reconozca como un aprendiz, se reconozca como un aprendiz, que también es un reto particular porque en el paradigma anterior, pues, y tú lo dices, o sea, estos líderes, muchos de los líderes que uno se encuentra en las organizaciones, porque han sido exitosos desde lo tangible, desde lo duro, desde el indicador y desde el resultado. Pero cuando hacen esos ascensos, en muchas ocasiones desconocemos o minimizamos o no logramos ver que la magia que quizás él va a lograr ya como líder no es suficiente, esa parte operativa con la cual, o ese conocimiento técnico con el cual fue muy exitoso. Entonces, declararse siempre un aprendiz, y ahora con mayor razón, porque lo que te hizo exitoso hoy no te va a mantener en el futuro que está aquí, a puertas, moviéndose a grandes velocidades, muy diferente como le tocó a nuestros papás. Abrir la escucha, ir al encuentro con el otro, aunque el otro no te haga la vida tan sencilla, ver qué encuentras ahí, ahí estás trabajando valentía, ahí estás trabajando humildad, ahí estás trabajando la escucha. Permitirse también darse cuenta que como líder no tiene que tener todas las respuestas, ni siquiera todas las preguntas. Entonces, yo hoy quisiera dejar el mensaje de que este es un, un, un propósito distinto y más liberador, más ligero de equipaje. Yo hoy le diría a los líderes, menos es más, menos respuestas, más preguntas, menos soluciones, ya no tienes que resolver todo, tienes que provocar, promover, estimular, co-crear y te puedes equivocar. Entonces, les diría que antes estamos en un entorno mucho más sereno, amoroso con la humanidad que somos, con el humano que somos. Entonces, que habite su humanidad, diría, en todo, con todas las fortalezas y con todos los puntos ciegos que tenemos, porque si no lo haces, vas a sufrir muchísimo, porque ya no, o sea, el mundo que hoy conoces no lo puedes controlar ni lo puedes predecir en su totalidad. Y pretender eso es una ilusión, casi que un delirio que tienen hoy los líderes. Y es que el uno más uno no les va a dar dos, y menos en estos momentos donde tenemos estas generaciones que pueden pueden estar a una gran distancia de lo que cómo tú te conformaste como líder o cómo llegaste a esa organización. Totalmente, totalmente. Y pensemos que el mundo va a seguir cambiando. ¿Por qué? Porque ahora los millennials son los nuevos líderes y las siguientes generaciones continuarán siendo los nuevos líderes. Entonces eso va a hacer que ellos vienen con una conciencia distinta. Eso va a revolucionar también todo el mundo organizacional. Entonces, ¿estás tú preparado para ese cambio? Por eso nosotros queremos invitar a las personas para que a través de este espacio nos comenten también sus inquietudes, sus dudas. Nuestro principal objetivo es ayudar a los seres humanos dentro de las organizaciones, porque estamos aquí para dar frutos, para aportar, para brillar, para expandir nuestros talentos. Glenia, muchísimas, muchísimas gracias. Te iremos viendo en espacios más adelante porque ella es parte de nuestro equipo y este es nuestro primer episodio del universo del talento, pero iremos trayendo más temas porque el tema, o sea, el área de la gestión humana es infinita, infinita y sabemos que ustedes como responsables, líderes,
o integrantes y colaboradores de un equipo de trabajo tienen un montón de situaciones que a veces no saben cómo solventarlas. Así que seguiremos estando con esta maravillosa, talentosa y traeremos otros talentosos que nos van a seguir aportando valor, conocimiento y sobre todo sabiduría práctica. Hoy nos quedamos con dos cosas y es, no tengan miedo, líderes, directivos, a ser nobles, a ser humildes, a mostrarse vulnerables. Eso es lo que más poder les va a dar como responsables de un equipo, como líderes de ese equipo. No tengan ningún miedo, porque se van a dar cuenta del poder tan grande y lo que puede lograr esas pequeñas acciones en esos otros seres humanos que te están viendo como un referente para poder lograr un objetivo común. Glenia, nos vemos próximamente. Muchísimas, muchísimas gracias por tus aportes, tu sabiduría, tu energía, tu vibración. Y a todos los otros talentosos que nos están escuchando y nos van viendo, estamos en contacto. Vamos a dejar el link de nuestras redes sociales aquí en la descripción para que nos puedan ir siguiendo. Nuestro objetivo es aportar, aportar al mundo empresarial, porque vinimos aquí a ser felices. Y eso es una condición interna. Lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué tanto lo vivimos? Muchísimas gracias, estamos en contacto y nos vemos pronto. Hasta luego.